tal? Saludos y bienvenidos una semana más al programa Aquí en Mijas. Comenzamos la tarde de este lunes recibiendo a uno de los colectivos más activos del municipio. De hecho, este mes lo están teniendo casi frenético. Nos referimos a la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer, en esta ocasión de Mijas Costa y Fuengirola. Y presentamos a los invitados, que tenemos a 5 invitados hoy. Paqui Lebrón es la presidenta del colectivo. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, muchas gracias. A su derecha tenemos a Francisco Pérez, que es cuidador, y además también el nuevo premio Antonio Lebrón. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Le sigue Raquel Clavijo, psicóloga del colectivo. Buenas tardes. Y en la parte izquierda nos encontramos a Nati López, voluntaria también de AFA, y Loli Solís, Hola, cuidadora. Hola. Buenas tardes a las dos. Hola. Bueno, hemos mencionado que Francisco Soler es el nuevo premio Antonio Lebrón, pero nos gustaría conocer por qué se concede este premio y qué es lo que galardona, qué es lo que premia. Dinos, Paqui. Pues este premio, bueno, es Francisco Pérez. Francisco Pérez. Francisco Pérez. Este premio llevamos dándolo como 7 años. Lo que pasa es que hace 3 decidimos que llevara el nombre de Antonio Lebrón, que es mi padre, que fue fue como el germen de la asociación. Mi madre padecía Alzheimer y él estaba muy entregado a ella y fue un cuidador, desde luego. Loli lo conoció porque coincidió en la terapia con él, y yo creo que Nati también. Y bueno, él tenía muchísima ilusión para hacer algo por estas personas que no había nada. Entonces por él empezamos a movernos y a formar la asociación. Entonces mis hermanos, bueno, yo se lo propuse a la asociación de este premio, que llevara el nombre de él, a mi hermano y demás, y bueno, y todos dijeron que sí, y entonces desde hace 3 años lleva su nombre. Este año el título ha recaído en Francisco Pérez. Francisco. Coméntanos, ¿de quién te encargas de cuidar? ¿Desde hace cuánto? Yo soy cuidador de mi madre, tiene Alzheimer, está en el centro desde hace cerca de 5 años, y entonces pues llevo al cuidado de ella, y la verdad que he sentido un orgullo y una alegría muy grande al tener este premio, no me lo esperaba. Y también quiero decir que parte de él, si no el 50% más todavía, se lo tengo que agradecer a mi mujer, que es un apoyo grandísimo. Y bueno, esto nos da una fuerza, nos da una motivación para seguir cuidando a lo que es los enfermos, que realmente, desde luego, es lo que le hacen falta, ¿no? Y esto es muy duro y bueno, hay que aportarlo y hay que llevarlo para adelante, y bueno, se consigue gracias a esto, con la ayuda de la AFA y con la ayuda de los familiares y de todo esto. Además que es una enfermedad que se va notando cada vez más, ¿no? Muy dura, muy dura. Y tienes que estar preparado, ¿no? Claro, sí. Esto, desde luego, tenemos un apoyo muy grande allí, porque a las personas que nos pillan, como en mi caso, no teníamos ni puñetera idea de lo que es el Alzheimer, nos vino de frente de pronto, y gracias a lo que es la asociación, nos hemos tenido un pilar, un apoyo muy grande, y también nos gana mucho lo que son las clases de terapia de grupo, que allí nos las da María José, una profesional estupenda, con la ayuda de los compañeros también de los cuidadores. Entonces nos apoyamos unos a otros, nos damos fuerza, y eso, quiera que no, pues vamos sacando fuerzas, porque es lo que se necesita para estas cosas, y realmente hay que sacar donde no hay, porque es muy duro esto, y bueno, entre todos intentamos de apoyarnos unos a otros, y bueno, es lo que hay. Una labor ejemplar que también, por ejemplo, realiza Loli Solís, cuidadora. Siempre también esa tarea recae muchas veces en las mujeres, ¿no? Las madres de familia son las que se encargan. En tu caso, ¿a quién cuidas? Yo cuido a mi madre, pero bueno, afortunadamente también hay muchos hijos, como le suele pasar a Paco y a muchos compañeros que tenemos, que también se implican en el cuidado del familiar, ¿no? De su padre o de su madre o de su esposa. Y bueno, pero la verdad es que gracias a la asociación y el apoyo que tenemos, y con la ayuda a domicilio, hay mucha
hay mucha oferta en esta asociación que te pueden ayudar y que te hacen sentirte por lo menos arropada, comprendida, que no todo el mundo puede, no en todos los sitios puede hablar siempre del mismo tema, que se pone una un poquito pesada siempre hablando de lo mismo, no nos damos cuenta porque estamos tan metidos ahí en ello que no nos damos cuenta, pero la verdad es que todo el cuidador que tiene a alguien enfermo, la mayoría del tiempo está hablando de cómo está su enfermo, de lo que hace, de lo que no hace. Entonces ahí hay que tener cuidado, ¿no? Porque se van perdiendo muchas cosas. Se recuperan algunas, pero otras se van perdiendo, como la familia a veces se va alejando, los amigos también, porque es verdad que no tiene el tiempo libre como si no estás cuidando a alguien. Estos enfermos necesitan 24 horas de cuidado. Y psicológicamente también hay que estar bastante, por lo menos, más o menos bien, ¿no? Sí. Porque no, hombre, si emocionalmente no estás bien, no, es muy difícil de cuidar a estos enfermos porque te cansan mucho, te agotan mucho y hay muchos momentos, muchas etapas en esta enfermedad que es bastante difícil si no tienes la ayuda de una buena psicóloga o de un buen grupo de terapias como tenemos nosotros los martes. Como Raquel, que es psicóloga, hablábamos de eso, el desgaste físico por un lado, pero también mental, ¿no? Totalmente, es un desgaste impresionante. Eso solamente lo sabe quien lo vive realmente, ¿no? Porque hay mucha teoría al respecto, pero vivirlo es muy distinto. Y es muy duro, pero gracias a esas terapias, que lo da también otra psicóloga que se llama María José, ellos pues consiguen ese apoyo, esa red social que es súper importante a la hora de afrontar esta enfermedad y aprenden muchísimo, o sea que es primordial. Digamos que entonces el colectivo se centra en dos vertientes, por un lado el paciente y por otro el familiar, ¿no, Paqui? Pues sí, la verdad que es una enfermedad que abarca dos ámbitos, como tú has dicho, el enfermo, que al principio lo sufre bastante, se va dando cuenta porque empiezan los despistes, como una apatía, una depresión, y entonces al principio se van dando cuenta. Pero después el cuidador, que por lo menos fue mi caso y yo creo que el de todos, cuando le diagnostican la enfermedad es como si te echaran un jarro de agua fría por encima. Porque además tú ves y dices, no, mi madre no tiene eso, mi padre no tiene, no, que va, eso es imposible. Porque hay veces que están bien, otras veces que ya se les va notando más, ¿no? Entonces ellos al principio van sufriendo, pero claro, el cuidador va sufriendo desde el principio y después ya el enfermo no se da cuenta, es feliz y entonces el cuidador es el que sufre más. Está el síndrome del cuidador quemado, que se llama, que bueno, porque es que no tiene, como ha dicho Loli antes, no tiene horas el día suficiente para dedicárselas, son todas las horas. Entonces hay que aprender a cuidarse, que es lo que hacen ellos en las terapias. Entonces aprenden a cuidarse ellos mismos para poder cuidar y para poder vivir con la enfermedad y sacar lo bueno, porque aunque parezca mentira, también tiene ratos buenos esa enfermedad, porque hay una etapa de esta enfermedad que se ponen muy... Los enfermos se ponen, como se desinhiben totalmente, pues algunos se ponen muy graciosos. Y te ríes un montón con ellos, pero un montón porque tienen golpes, le pasa como a los niños, que tienen unos golpes buenísimos. Y entonces hay que saber vivir con ellos y no es reírte de ellos, sino reírte con ellos y disfrutar con ellos y llevarlos... Entonces, la asociación, por ejemplo, pues hacemos excursiones, que Raquel como psicóloga y la monitora pues son las que las llevan, las dirigen, ¿no? Y bueno, en las excursiones hace poco han estado viendo un teatro en Cártama, creo que ha sido, y bueno, se lo han pasado genial, genial. Y entonces se lo han pasado, los familiares que iban con ellos, pues han disfrutado con su familiar enfermo, bueno, muchísimo. Sí, hay que buscar la conexión, ¿no? Claro. Familiar, paciente, que claro. Es que sí. Debe estar ahí, ¿no? Claro, claro, y entonces pues hay que saber eso, el cuidador sobre todo, cuidarse él para poder cuidar a su enfermo y sentirse bien él para que se pueda sentir bien el enfermo y la familia en general. Vamos a continuar hablando con Nati López. Ella fue cuidadora en su día y ha continuado en este colectivo. ¿Por qué motivo? Explícanos. Pues bueno, yo fui cuidadora en segundo término. La cuidadora principal fue mi madre, pero, o sea, a mí la asociación de Alzheimer, tanto a mi madre yo vi que le vino muy bien y a mí,
sobre todo para descargar, o sea, ese sentimiento de culpabilidad y de saber qué hacer, o sea, porque a veces lo que tú crees que puedes hacer no es, y a lo mejor es otra cosa. O sea, las terapias con María José, yo, a la vez que ellos estaban hablando, la he estado recordando, mi padre ya hace 15 años, y bueno, 15 no, 5 años. Y bueno, yo vi la labor que hicieron con mi padre, que hizo con mi madre y conmigo. Entonces, pues bueno, yo me he jubilado y era una deuda que yo tenía. ¿Y de qué manera colaboras? Soy voluntaria, voy allí, mira, y de verdad el día de la semana que más me encanta, el viernes, que es mi trabajo, el que yo digo, los viernes tengo ese trabajo y me siento muy bien. Me siento útil, me siento valorada, me siento útil sobre todo. Te completa y mucho, recibo ¿no? muchísimo cariño. Lo recomiendo. Bueno, decíamos antes que este mes habéis tenido muchísima actividad, ¿no? Habéis conmemorado vuestro Día Mundial y también habéis estrenado página web. ¿Por qué decidís lanzaros a Internet? Pues mira, porque es una herramienta que está ahí, las nuevas tecnologías, no podíamos hacer oídos sordos a esa herramienta, es muy útil para darnos a conocer, porque muchas veces hacíamos cosas y no se enteraba la gente. Y entonces a través de las redes sociales pues se da mucha más difusión. Entonces se nos brindó un chico, David Sede Tobías, que es un diseñador gráfico y además también realiza página web. Y bueno, se nos ofreció y nosotros, como todo el que se nos ofrece, le decimos que sí. Pues nada, dicho y hecho, se puso a elaborar la página. Al principio él, cuando me lo dijo, dice, bueno, me vais dando los datos, pero cuando empezamos a darle datos de la asociación, de los 10 años que llevamos, dice, madre mía, yo no sabía que vosotros hacíais tantas cosas. Y la verdad que es una página bastante completa. Tiene muchos apartados, tiene la historia de la asociación, bueno, también habla sobre la enfermedad, de los voluntarios, de todos los servicios que ofrecemos, habla de ellos, de todos los trabajadores que también tenemos, de las terapias, se ven vídeos de las terapias, o sea, de los talleres de psicoestimulación también, han grabado y se ven también en la página todos los trabajos que allí se realizan, también cómo hacerse socio. Sí, información también, muy completa. O sea, todo. Si pueden, el que pueda, hay un número de cuenta para que aquella persona que quiera aportar alguna ayuda, recibimos cualquiera, porque nos hace falta, ya sabes que estamos construyendo un centro, que la semana pasada estuvo el presidente de la Diputación viéndolo y parece ser que nos dio buenas noticias, porque parece ser que nos va a ayudar la Diputación, por lo menos para terminar las obras, para podernos meter en él. ¿Porque le quedan mucho las obras o cómo va el proyecto? No, la obra no le queda, lo que es la obra está terminada. ¿El equipamiento? Bueno, el equipamiento es el que nosotros tenemos de momento, pero lo que sí le falta es los cerramientos, tanto ventanas como puertas, sanitarios y la luz y el ascensor. Eso es lo que le falta. Y entonces yo creo que con este empujoncito que nos va a dar la Diputación, eso se va a terminar por lo menos en la planta baja y la primera. Y entonces para podernos meter, porque es un edificio que tiene 1.760 metros, muy completo, está, ya verás, y ahora mismo estamos en uno de 360, o sea que el cambio va a notar la ser, diferencia, ¿no? Claro, porque es que además queremos poner en marcha el proyecto que comenzamos de atención temprana, que es cuando empiezan los primeros síntomas de... Queríamos también entrar en ese tema. ¿Cuáles son los primeros síntomas? Le preguntamos a Raquel mejor. Venga, Raquel. Sí. Bueno, ¿Cómo pues, se empieza a notar que a la persona le pasa algo? En este caso, al Alzheimer. Lo más característico normalmente al principio suele ser el estado de ánimo. Estado de ánimo deprimido, apatía, cambio en ese estado de ánimo en general. De hecho, normalmente al principio se confunde con una depresión. Se dan muchos diagnósticos de depresión y luego resulta que con el paso de los años va degenerando esto y resulta que es un Alzheimer, que no era una depresión, pero es que es muy difícil diagnosticar el Alzheimer al principio del todo. Por eso es recomendable que desde el primer momento en el que veamos a nuestro familiar
con estos síntomas, con esos cambios de humor, con un poco de aislamiento, desmotivación, pocas ganas de salir, pocas ganas de hacer las cosas, ahí en ese momento ya hay que plantearse ir al médico. Que lo vea un neurólogo, que le hagan unas pruebas y aunque den un diagnóstico de depresión, si vemos que con el avance del tiempo esa persona se está aislando, rápidamente empezar a recibir estimulación cognitiva y una medicación. Eso es súper importante. Ya una vez que pasa este estado de ánimo deprimido y esa desmotivación, normalmente lo que llama la atención es la desorientación y la pérdida de memoria a corto plazo. Esos son los síntomas también iniciales. Esa persona pues no reconoce lugares que antes eran muy familiares, se pierde, deambula sin rumbo fijo, no sabe en el día en el que vivimos. Y sobre todo es eso, es cambios en las cosas que hacía de siempre las deja de hacer. Entonces ahí ya vemos que algo pasa. En el caso de Francisco o de Loli, ¿notaste esos síntomas pronto? ¿Os costó detectarlos o no? No, yo sí lo noté, bueno, lo noté, es que mi madre vivía en Málaga y yo vivo aquí en Fuengirola y entonces pues en principio pues me llamaba lo mismo por teléfono todos los días y había veces que 2 o 3 veces en una hora. ¿Qué? ¿Cómo estáis? Mamá, no te preocupes, ya te llamo yo. Ella no se le caía el teléfono de la mano y digo, una mujer... Entonces, no, si no quieres que te llame. No, mamá, no es esto, tranquila. Lo mismo iba al supermercado y cogía ese de la cartera en lo harto de esto. Pequeños olvidos, y ¿no? llegaban allí, como ya se conocían, llegaban a mi hermano la cartera que se la dejaba a tu madre. O en la peluquería, cogía y daba un billete de 50 y no sabía lo que le tenían que devolver. Poco a poco. Lo que pasa es que esta fase fue al principio y coincidió al poco tiempo con la muerte de mi padre, que eso fue la que ya le llevó al detonante total. También y ya puede coincidió, influir, ¿no? ya eso fue lo que ya le dio. Entonces ya coincidió con que me la traje aquí. Entonces el principio de la enfermedad, la parte más avanzada, me pilló ya a mí aquí con ella. Pero al principio sí lo llegamos a notar en estas cosas de pérdida de memoria y de no saber nada de lo que ha hecho en 5 minutos atrás. ¿Y Loli, por ejemplo, se acentuó pronto la enfermedad Sí. o fue poco a poco? No, bastante pronto, la verdad que fue bastante rápido. Y también empieza como una pequeña depresión, también empiezan a llorar mucho, si tienen lo que vulgarmente llamamos manía, se acentúan mucho más. Y eso es las ganas de no hacer nada, de ni ver televisión, ni tener ninguna conversación o repetir siempre lo mismo. Esos son los primeros síntomas mayormente, pero sobre todo la tristeza y la apatía, como ha dicho la compañera. Sí. ¿La siguiente fase cuál es? Uy. Pues después de esa pérdida de memoria a corto plazo ya empiezan a tener incluso problemas en el lenguaje a la hora de llamar a las cosas por su nombre. En vez de decirte esto es un reloj, te dicen eso es para mirar la hora, pero no te dicen el nombre. Por ejemplo, ¿no? Problemas en el lenguaje, ese inquietud motora, ese deambular sin rumbo, ese que llamábamos antes, todo eso se acentúa, empieza a acentuarse, empieza a olvidarse de las personas que conoce recientemente, empieza a confundir incluso a familiares con un hermano, una hermana. Todo esto ya poco a poco va pasando por todas estas fases hasta que ya, digamos, al final se produce casi una pérdida total de habilidades verbales, motoras, porque influyen a todos los niveles. Ten en cuenta que a partir de una lesión en el cerebro ya eso se expande y ya termina afectando a todas las funciones de la persona, absolutamente a todo. Por eso se recomienda intentar frenarlo cuanto antes con terapias, ¿no? ¿Qué tipo de terapias ofrecéis, por ejemplo, Paqui? Pues las terapias, los talleres de psicoestimulación, que son muy recomendados porque junto con el fármaco pues hacen que la enfermedad se ralentice por lo menos 5 años. Pero ya están descubriendo, porque cada vez, bueno, todos los días va saliendo algo sobre el Alzheimer, afortunadamente, ¿no? Porque antes no se conocía nada. Y bueno, parece ser, dice, que lo frena mucho más la psicoestimulación cognitiva que el fármaco. Y de hecho nosotros
lo podemos constatar porque nosotros tenemos una señora en la asociación, que es la que está ahí en la, en la imagen, que ha salido antes. Pues esta señora lleva con nosotros 9 años. O sea, que si se acoge a tiempo y todavía escribe. ¿Se puede controlar? Se puede controlar muchísimo. De hecho, ya los neurólogos, sobre todo los geriatras, recomiendan a los familiares que vayan a hacer a los talleres estos de psicoestimulación, porque allí están las 5 horas, están de 9 a 2, ¿no? Y las 5 horas están estimulados, completas. Las 5 horas están, porque empiezan con el desayuno. Y ya ellos desayunan solos, que muchas veces en la casa para que corran más, porque no tenemos tiempo, pues nosotros incluso nos ponemos y se lo damos, ¿no? Pero allí ellos desayunan solos. Bueno, el que puede, el que no puede, pues le ayudan los auxiliares, ¿no? Pero todo lo que puedan, todas las actividades de la vida diaria que ellos puedan realizar, desde luego las van a realizar allí. Poner la mesa, quitar la mesa, todo lo que conlleva las actividades de la vida diaria, se lavan los dientes después de comer, o sea, que todo eso lo van haciendo ellos solos. Y después hacen su gimnasia, hacen ejercicios de vocabulario, hacen cuentas, de cálculo, después hacen manualidades, o sea, que las 5 La mente, horas, ¿no? Ejercitada claro, constantemente. Es que está constantemente y es una rutina diaria que por eso hace que eso se vaya conservando. Muchas veces llegan y los familiares, cuando llevan ya allí como un mes y los ven cosiendo a las madres o los ven a los, no sé, haciendo cualquier actividad que ya habían perdido, ¿no? Dice, si no lo veo, no lo creo. Porque es que, dice, si yo no lo veo de verdad, porque es que mi madre o mi padre llevaba sin hacer esto yo no sé cuánto tiempo. Pero claro, en el momento que cogen la rutina, como eso lo tenían ahí latente, pues en vez de perderlo, lo vuelven a recuperar. No es que mejoren, porque mejorar no se mejora en la enfermedad, pero sí recuperan eso que ahí no tenían totalmente perdido. Por eso es tan bueno la psicoestimulación, porque el fármaco lo que hace es que le ataja la enfermedad, de pronto se la para, pero la psicoestimulación va con el tiempo recuperando, entre comillas, prácticamente lo que había perdido, ¿no? Y entonces ya lo están recetando. Lo están recetando por ahí por el norte. En un congreso que estuvimos nos dijeron que los neurólogos lo recetan ya. Y bueno, y aquí en Andalucía, en Sevilla, lo están recetando ya muchos neurólogos y muchos geriatras la psicoestimulación. Aquí se aplica en muchas personas de Fuengirola y Mijas Costas. ¿Cuántas personas acuden a estas terapias? Tenemos 46, ¿no? Ahora mismo tenemos 43. 43 usuarios tenemos. Pero son muchas más las personas que padecen esta enfermedad, ¿no? En la zona, ¿no? Sí, ahí, en la zona de Fuengirola, unas 1.200, sí, cosas así. Pero en la zona nuestra, Mijas y Fuengirola, o sea, Mijas Costas y Fuengirola, 2.000 y algo. O sea, que es que lo que pasa es que hay mucha gente que todavía es reticente a llevar a su enfermo es que llegan y dicen, pero es que mi madre o mi padre es que no está todavía para estar aquí. Y no se dan cuenta que cuando ya lo llevan que ya no tiene. Eso lo pueden decir. Eso sí, lo pueden es que decir. en principio desconocen. A mí me pasó la experiencia que tengo con mi madre, la llevaba los 2 o 3 primeros días, allí no hay nada más que viejo, ya que vi allí no hay nada más que viejo. Mamá, ven. Y ahora llega un sábado, llega un domingo y me pregunta 20 veces, ¿cuándo vienen por mí al colegio? Que van a venir, venga, vamos al colegio, mañana tengo colegio, hoy tengo colegio. Y está la madre, se va, claro, y si no conoce esto, pero esto es una ayuda impresionante, tanto para ellos que lo necesitan, como para el cuidador que lo necesita en otro aspecto. Un cierto respiro, ¿no? También. Pero no en el respiro solamente, el respiro por descontado, porque yo en principio yo no podía estar trabajando mi trabajo ni mi mujer con mi madre en esta situación. Entonces, lo que me refiero, aparte de la ayuda que le dan a ellos, la parte que le dan de ayuda al cuidador psicológicamente y que lo preparan para trabajar con el enfermo. Yo, si no tuviera esa ayuda, es que me encontraba incapaz. Es esa fuerza, ¿no? O transmite mucha fuerza. Y ayudarte, y allí en la terapia y todo eso, nos aconsejamos, nos decimos los problemas que tenemos. Esta persona me cuenta cómo ella reacciona sobre lo suyo, yo le cuento lo mío, el otro, y vamos aprendiendo, y eso es un valor incalculable, tanto para el cuidador como para, aparte del tiempo que te deja, aparte del enfermo, el cuidador también. Entonces, de aquí invito a todas las personas, los 1000 y pico que hay,
que es que se están desconociendo esto y están haciéndole un mal al enfermo y a ellos mismos se lo están haciendo, si no... Pues vamos a acabar recordando dónde os encontráis para todas aquellas personas que todavía no se decidan, dónde tienen que pasarse, para informarse al menos. ¿Dónde es? Pues estamos en la avenida Santa Amalia, número 12, muy cerquita de entre la Policía Nacional y la Mezquita. Ahí, en ese tramo. Bueno, es un edificio, o sea, es un bajo, con unas cristaleras grandes, está nuestro logo allí, y allí estamos pues desde las 9 menos cuarto hasta las 5:30. Estamos funcionando como centro de día, incluso se quedan allí a comer y todo, o sea que el respiro es grande. Y allí estamos esperándolos con los brazos abiertos a todo el que quiera acudir a nosotros, que como ha dicho Paco, estamos para eso, estamos para ayudar a que no pase lo que nosotros al principio pasamos, que no teníamos dónde acudir, ni dónde informarnos, ni saber qué hacer, ni cómo actuar. Bueno, familia, un placer recibiros. No sé si a lo mejor que Nati es la que menos ha hablado, un mensaje a esa familia. No, bueno, yo quería, no sé, animar pues a muchas mujeres o sobre todo amas de casa y tal, cuando ya sienten ese síndrome del nido vacío, cuando ya los hijos son ya grandes y que dicen que se sienten solas y que no tienen nada que hacer, que prueben hacer un voluntariado. Hombre, yo digo la Asociación de Alzheimer porque es lo que a mí me llega, ¿no? Pero bueno, cualquier voluntariado, que es increíble el beneficio que se obtiene y que se pueden quitar muchas depresiones, muchas cosas, intentando ser útil a los demás. Pues muchos mensajes nos han dejado claros todas estas personas. Muchas gracias por venir. Gracias. Ánimo con el colectivo, con cada uno de los talleres y con cada uno de los pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y vamos a cambiar totalmente.